Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. ¿Listos para descubrir lo que otros no quieren que sepas? Comencemos. Yahvé, el Demiurgo, un creador ignorante y defectuoso nacido de la trágica caída de Sofía. Era María Magdalena la verdadera heredera espiritual de Jesús, una verdad tan profunda. ¿Sabías que las mujeres no eran solo seguidoras, sino líderes espirituales, profetas e incluso receptoras directas de revelaciones divinas? ¿Por qué los primeros cristianos prohibieron los evangelios gnósticos y sus enseñanzas? ¿Fue simplemente porque el gnosticismo amenazaba los cimientos de la autoridad de la Iglesia o había algo más? Durante siglos, la verdad del gnosticismo, un camino sagrado hacia el conocimiento divino, ha sido deliberadamente suprimida. Sus enseñanzas prohibidas, sus textos destruidos. ¿Por qué? ¿Y por qué el Vaticano fue extremos extraordinarios para asegurarse de que nunca aprendieras estas verdades? Lo descubriremos en un momento. El gnosticismo no es una religión, es una revelación. Es la comprensión de que dentro de cada alma hay una chispa de lo divino. En el corazón del gnosticismo reside una idea antigua y poderosa, que el mundo que vemos no es toda la verdad. Los gnósticos creían que había un mundo oculto más allá de lo material, un reino espiritual donde residía el verdadero conocimiento o gnosis. Este conocimiento no era conocimiento ordinario, sino una comprensión esotérica más profunda de la realidad, una que trascendía lo físico y conectaba el alma directamente con lo divino. La palabra gnosis proviene del griego para conocimiento, pero se refiere a algo mucho más profundo que el entendimiento intelectual. La gnosis era un conocimiento experiencial directo de lo divino, una especie de iluminación espiritual que trascendía la mera creencia o fe. Los gnósticos creían que a través de esta experiencia directa los individuos podían liberarse de las restricciones del mundo material y regresar a sus orígenes divinos. En el pensamiento gnóstico, el mundo material a menudo se veía como una prisión o un velo que ocultaba la verdad. El mundo que experimentamos a través de nuestros sentidos, lleno de sufrimiento y permanencia, no fue creado por el ser divino supremo sino por un Dios inferior ignorante, el Demiurgo. El Demiurgo era el arquitecto del mundo físico, a menudo representado como una fuerza ciega y malévola. Según los gnósticos, el viaje del alma era despertar a su verdadera naturaleza, trascender el reino material y reunirse con la verdadera fuente divina de toda existencia. Esta visión del mundo era radicalmente diferente de la emergente Iglesia cristiana ortodoxa. Los primeros cristianos creían que Dios creó el mundo y lo declaró bueno. También sostenían que la salvación venía a través de la fe en Jesucristo y la promesa de la vida eterna. Sin embargo, el camino gnóstico era más individualista y centrado en el interior. No se trataba de seguir los rituales religiosos externos prescritos por la Iglesia, sino de descubrir una verdad oculta dentro de uno mismo, algo que según los textos gnósticos estaba oculto incluso en las enseñanzas del propio Jesucristo. El gnosticismo no surgió en un vacío, fue profundamente influenciado por diversas tradiciones filosóficas y religiosas, creando un rico tapiz de ideas extraídas de la filosofía griega, el misticismo judío y las religiones orientales. Una de las influencias clave en el pensamiento gnóstico fue el platonismo. El filósofo Platón hablaba de una realidad superior más allá del mundo físico, lo que él llamaba el mundo de las formas o ideas. En este reino de perfección, el alma podía acceder al verdadero conocimiento. Los gnósticos adaptaron esta idea, creando una visión dualista del mundo que dividía el mundo físico de una realidad espiritual superior. Para los gnósticos, este mundo superior era el verdadero reino del conocimiento divino, mientras que el mundo físico era solo una sombra o reflejo de él. El misticismo judío también jugó un papel crucial en la formación de las ideas gnósticas. La tradición cabalística, que surgió en el misticismo judío, enfatizaba la naturaleza oculta del conocimiento divino. Los gnósticos tomaron prestada esta idea, creando su propia cosmología compleja en la que múltiples seres divinos y arcángeles operaban entre el alma humana y el Dios supremo. Creían que la salvación se lograba no a través de la adhesión a leyes externas, sino a través del acceso directo a este conocimiento divino oculto.
Las religiones orientales, particularmente el zoroastrismo y el hinduismo, también contribuyeron a la visión del mundo gnóstica. El dualismo del zoroastrismo entre las fuerzas de la luz y la oscuridad resonaba con los pensadores gnósticos, que a menudo representaban el mundo material como el dominio de la oscuridad en oposición a la luz del conocimiento espiritual. De manera similar, las tradiciones orientales que hablaban de trascender el mundo material en busca de la liberación espiritual hacían eco del deseo gnóstico de regresar a un estado de unidad con lo divino. Las enseñanzas del gnosticismo se preservaron en varios textos que ofrecían una visión radicalmente diferente de la espiritualidad y las enseñanzas de Jesús. Entre los más significativos están el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y la Biblioteca de Gag Hammadi, una colección de textos descubierta en 1945 en Egipto que contenía muchos escritos gnósticos previamente perdidos. El Evangelio de Tomás es uno de los textos gnósticos más famosos. A diferencia de los evangelios canónicos, que proporcionan una narrativa de la vida y muerte de Jesús, el Evangelio de Tomás consiste en 114 dichos atribuidos a Jesús. Muchos de estos dichos son altamente místicos, enfatizando la idea de que el reino de Dios se encuentra dentro de uno mismo. Uno de los dichos más famosos del Evangelio de Tomás afirma: "El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra". Esta enseñanza se alinea estrechamente con la creencia gnóstica de que lo divino no es una fuerza externa, sino algo que reside dentro de cada individuo. El Evangelio de María, atribuido a María Magdalena, presenta una visión diferente del papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. En este Evangelio, María es retratada como una líder espiritual y una maestra que posee un entendimiento más profundo de las enseñanzas de Jesús. Este Evangelio es significativo no solo por su contenido gnóstico, sino también por su desafío a las estructuras patriarcales que dominaban la Iglesia primitiva. La Biblioteca de Gag Hammadi contiene un verdadero tesoro de escritos gnósticos, incluyendo el Apócrifo de Juan, que proporciona un detallado mito gnóstico de la creación. Este texto relata la historia de cómo el Demiurgo, un falso dios, creó el mundo físico y atrapó las almas humanas en él. Según el Apócrifo, Jesús viene a revelar la verdad a la humanidad, ofreciendo un conocimiento que liberará al alma de la esclavitud del mundo material. La relación entre el gnosticismo y el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea es una de tensión y contraste. En el pensamiento gnóstico, el Antiguo Testamento a menudo se ve de una manera muy diferente en comparación con el judaísmo y el cristianismo tradicionales. Una de las características más prominentes del gnosticismo es su creencia en el Demiurgo, un ser divino menor o Dios creador que es responsable de la creación del mundo material. El Demiurgo a menudo se representa como ignorante, defectuoso y malévolo, con una visión distorsionada del reino divino. En la cosmología gnóstica, el Dios del Antiguo Testamento, a menudo identificado como Yahvé, se equipara típicamente con el Demiurgo, el Dios creador del mundo material que se ve como un tirano o un falso Dios. Esta creencia se basa en la idea de que Yahvé se representa en el Antiguo Testamento como un Dios que se preocupa por la ley, el castigo y la dominación, en lugar de la iluminación espiritual y la liberación. Por ejemplo, en el texto gnóstico sobre el origen del mundo, parte de la Biblioteca de Gag Hammadi, Yahvé se retrata como el Dios ciego e ignorante que crea el mundo, pero desconoce el reino divino superior. Crea el mundo material en un intento de mantener el alma atrapada en él, impidiendo que la humanidad logre la gnosis o el despertar espiritual. Esta interpretación gnóstica contrasta radicalmente con la visión judía tradicional de Yahvé como el creador omnipotente y benevolente del universo. Los gnósticos rechazan la narrativa del Antiguo Testamento en la que Dios crea el mundo y afirma su dominio sobre él. En cambio, ven el mundo material como inherentemente defectuoso y corrupto, una creación del Demiurgo que atrapa la chispa divina dentro de los seres humanos. Para los gnósticos, el mundo material no es un lugar de armonía divina y bondad, sino una prisión que mantiene al alma de ascender a los reinos superiores. En el pensamiento gnóstico, Yahvé a menudo se representa como un gobernante tiránico que busca mantener el control sobre la humanidad a través de la imposición de estrictas leyes y mandamientos. Las leyes del Antiguo Testamento, que requieren la adhesión a rituales, sacrificios y códigos morales,
son vistas por los gnósticos como las herramientas del demiurgo para mantener a las personas en la ignorancia y la esclavitud al mundo material. Esta interpretación de Yahvé como una deidad controladora se refleja en textos como el Evangelio de Judas, donde el escritor gnóstico retrata a Yahvé como un falso dios que intenta mantener la chispa divina aprisionada en el mundo físico. El camino gnóstico, por otro lado, llama a la liberación del alma de la influencia de esta deidad y del reino material. La narrativa de la creación en el Antiguo Testamento, que se encuentra en el libro de Génesis, es central para la teología judeocristiana. En esta historia, Dios, Yahvé, crea el mundo en 6 días, culminando con la creación de Adán y Eva, los primeros humanos. La historia a menudo se entiende como un acto divino de creación, donde Dios da forma al universo de una manera ordenada y con propósito, siendo los humanos el pináculo de la creación. Sin embargo, para los gnósticos, la historia de la creación del Génesis no es una de orden divino, sino un relato de creación imperfecta por una deidad inferior y defectuosa, el demiurgo. En lugar de ver la creación como un acto de bondad y belleza divinas, los gnósticos la ven como un acto de atrapamiento de la chispa divina dentro del mundo material. La interpretación gnóstica a menudo ve a Adán y Eva como símbolos del alma humana siendo aprisionada en el cuerpo y el mundo físico. En los textos gnósticos, a menudo hay historias alternativas de la creación que divergen de la narrativa del Génesis. Por ejemplo, en el Apócrifo de Juan, otro texto gnóstico, la creación del mundo se presenta como un acto imperfecto y accidental del demiurgo, que crea el mundo en ignorancia de los reinos divinos superiores. En este texto, Sofía, la encarnación de la sabiduría divina, es representada intentando crear un ser perfecto, pero sus acciones llevan a la creación del mundo defectuoso bajo el control del demiurgo. En algunos escritos gnósticos, la caída de la humanidad, la historia de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, se interpreta de manera diferente. En lugar de ser un acto pecaminoso que lleva a la caída de la humanidad, los gnósticos ven esto como el despertar del alma humana. Cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento, se les ve como despertando a la sabiduría espiritual, desafiando la autoridad del demiurgo y abriendo la posibilidad de gnosis, conocimiento interno. Esta reinterpretación se alinea con los ideales gnósticos de que el mundo material es una prisión para el alma y la caída es en realidad un momento de despertar espiritual, una invitación a trascender los confines del reino material y reclamar la conexión con el mundo divino superior. Si esto resuena contigo, suscríbete a nuestro canal y únete a una comunidad creciente de buscadores. En el cristianismo convencional, el nacimiento virginal de Jesús a menudo se entiende como un evento milagroso a través del cual Jesús, el Hijo de Dios, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Esta doctrina enfatiza que el nacimiento de Jesús no fue de una concepción humana ordinaria sino una intervención divina, asegurando su pureza y ausencia de pecado. Sin embargo, en el gnosticismo, el concepto del nacimiento virginal de Jesús a menudo se interpreta de una manera muy diferente. Para muchas sectas gnósticas, el nacimiento virginal no era principalmente sobre la pureza física sino que simbolizaba el nacimiento espiritual de lo divino en el mundo material. En los textos gnósticos, el nacimiento virginal puede representar la entrada de la sabiduría divina, Sofía, en el mundo material o el nacimiento de una conciencia espiritual superior que trasciende lo material y lo mundano. En ciertas tradiciones gnósticas, Jesús no se ve como un ser humano típico que nace de la manera en que los demás lo son. En cambio, se le considera una manifestación del Logos divino, la palabra, o un emisario divino enviado para traer iluminación espiritual. Su nacimiento de una virgen simboliza una ruptura con el ciclo normal de la creación material, una llegada de un ser divino que no está completamente sujeto a las restricciones del mundo material. En algunos textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, Jesús se presenta como una figura que trasciende la condición humana normal, siendo su esencia divina desde el principio. El nacimiento virginal puede verse como una metáfora para esta encarnación divina en lugar de un milagro biológico literal. La encarnación de Jesús en el cristianismo gnóstico a menudo se ve a través de un lente más místico y metafísico.
Mientras que el cristianismo tradicional enfatiza que Jesús era completamente Dios y completamente hombre, los gnósticos generalmente tienen una comprensión diferente de su presencia física en la tierra. Muchos textos gnósticos enseñan que Jesús no nació en el sentido tradicional, sino que llegó al mundo físico de una manera que trascendía las limitaciones materiales. Los gnósticos creen que el reino divino es un reino de luz, espíritu y pureza, mientras que el mundo material se ve como imperfecto, oscuro y a menudo corrupto, a veces incluso como el resultado de las acciones de un ser divino menor, como el demiurgo, el dios creador de la cosmología gnóstica. Para los gnósticos, la encarnación de Jesús se ve como una intervención divina donde una realidad espiritual superior, la chispa divina o esencia de Dios, se manifiesta en forma humana. Su presencia terrenal no se ve como el cuerpo literal de carne y hueso de un hombre, sino más bien como una manifestación divina de sabiduría y verdad. La idea es que la verdadera naturaleza de Jesús es espiritual. Él es un maestro del conocimiento oculto que trasciende lo físico y da acceso a la sabiduría divina. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, el enfoque no está en el nacimiento de Jesús, sino más bien en sus enseñanzas acerca de cómo el reino de los cielos está dentro de cada individuo. Los gnósticos creían que Jesús vino a despertar este conocimiento oculto en los humanos, mostrándoles que podían conectarse con lo divino y lograr la salvación a través de la iluminación interior. En la creencia cristiana tradicional, la crucifixión de Jesús es central para el concepto de expiación. Su sufrimiento y muerte en la cruz se ven como el sacrificio que limpia a la humanidad del pecado, ofreciendo salvación a todos los que creen. Esta comprensión sostiene que la muerte de Jesús es un evento necesario que reconcilia a los seres humanos con Dios. En contraste, el cristianismo gnóstico tiende a ver la crucifixión como un acto simbólico más que un sacrificio literal por el pecado. Para los gnósticos, la muerte de Jesús no es el medio de expiación por los pecados de la humanidad, sino más bien una trascendencia del mundo material y una demostración de iluminación espiritual. En esta visión, la crucifixión de Jesús simboliza la liberación de la chispa divina de las limitaciones del cuerpo físico, que se ve como inherentemente corrupto o imperfecto. En algunos escritos gnósticos, se entiende que el cuerpo de Jesús es crucificado, pero Jesús mismo se ve como no realmente sufriendo porque es divino y está espiritualmente por encima del reino físico. En el Evangelio de Judas, por ejemplo, se sugiere que Jesús sabía que su muerte era una fase temporal y su crucifixión era parte de su plan más amplio para demostrar que el mundo material no era su verdadero hogar. La esencia divina trascendió la muerte. Algunas tradiciones gnósticas incluso minimizan la crucifixión por completo, enfatizando que la misión de Jesús se trataba del despertar interior del conocimiento espiritual y no del sufrimiento físico. Vieron la muerte de Jesús como un rechazo al mundo material más que como un acto redentor que podría aplicarse universalmente para el perdón de los pecados. En este sentido, la crucifixión se ve menos como un acto sacrificial de salvación y más como un acto simbólico de liberación, donde el cuerpo físico de Jesús está sujeto a los caprichos del mundo material, pero la esencia divina dentro de él permanece intacta y eterna. Su muerte física se convierte en una representación de la liberación espiritual más que en una muerte literal por los pecados humanos. La resurrección de Jesús en el cristianismo convencional a menudo se ve como una poderosa afirmación de su divinidad y una victoria sobre la muerte misma. En la ortodoxia cristiana, la resurrección significa que Jesús conquistó la muerte y promete vida eterna a aquellos que creen en él. Sin embargo, en el gnosticismo, la resurrección se interpreta de una manera muy diferente. Los gnósticos no necesariamente niegan la resurrección de Jesús, pero tienden a enfatizar que la resurrección es simbólica de un despertar espiritual más que un regreso físico a la vida. En muchos textos gnósticos, la resurrección de Jesús no se trata de la resurrección corporal, sino de la resurrección del alma, el despertar del conocimiento divino, la gnosis, dentro del individuo. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, no hay mención de una resurrección literal en el sentido tradicional. En cambio, el texto se enfoca en la idea de que aquellos que siguen las enseñanzas de Jesús experimentarán una resurrección espiritual, un renacimiento en un estado superior de conciencia. La resurrección se trata de lograr la gnosis,
la comprensión última de la propia naturaleza divina y conexión con el cosmos. En otros textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe, la resurrección se describe como un evento místico que ocurre cuando uno alcanza la iluminación y se libera del ciclo de muerte física. Este entendimiento está vinculado a la creencia de que la verdadera naturaleza de Jesús nunca estuvo sujeta a la muerte y su resurrección es solo un símbolo de la trascendencia divina sobre las limitaciones del mundo material. Para los gnósticos, la resurrección es menos sobre Jesús volviendo físicamente a la vida y más sobre la resurrección espiritual del alma del individuo. En su visión, los humanos no necesitan un Salvador que muera por ellos, sino más bien un maestro espiritual que los despierte a la verdad de su propio potencial divino. En el núcleo de la creencia gnóstica está la noción de que la salvación se alcanza a través de la adquisición de conocimiento secreto, la gnosis. Este conocimiento no es intelectual o conceptual, sino una comprensión intuitiva, directa y experiencial de lo divino, un tipo de sabiduría que permite a un individuo trascender el mundo material y reconocer su verdadera naturaleza como un ser divino. En muchos textos gnósticos, se cree que la chispa divina o la luz interior existe dentro de cada ser humano, pero esta chispa a menudo está oscurecida o atrapada por el mundo material y el cuerpo físico. A través de la gnosis, los individuos pueden despertar a la realidad de que son parte de un cosmos divino mayor. Más allá de las limitaciones físicas del espacio, el tiempo y el mundo material, este conocimiento interno les proporciona las herramientas para liberarse del ciclo de sufrimiento y renacimiento, logrando la liberación espiritual y la reunión con la fuente divina. La gnosis en este contexto es profundamente personal y transformadora, ya que trasciende los rituales externos de la religión. El camino gnóstico hacia la salvación implica el despertar del conocimiento interno, lo que lleva a la iluminación y una conexión más profunda con lo divino. Los textos gnósticos a menudo enfatizan que la gnosis es secreta y está oculta para la población general. Solo es accesible para aquellos que están preparados, aquellos que poseen la capacidad espiritual para entender estas verdades ocultas más profundas. Este conocimiento secreto a menudo es transmitido por figuras divinas como Jesús en forma de enseñanzas esotéricas que no están destinadas a los no iniciados. La visión del mundo gnóstico ve el mundo material como una especie de ilusión o prisión creada por un dios menor o demiurgo, quien es el falso creador responsable de mantener a la humanidad ignorante de su naturaleza divina. Solo al acceder a la gnosis, uno puede trascender la influencia del demiurgo y alcanzar los reinos espirituales superiores del verdadero Dios. Este entendimiento esotérico es la razón por la cual muchos textos gnósticos inicialmente se transmitían en secreto y solo se compartían entre los espiritualmente iluminados o iniciados. En el gnosticismo, Jesús no es solo la figura que muere por los pecados de la humanidad como en el cristianismo ortodoxo, sino más bien el Maestro Divino que viene a revelar las verdades ocultas sobre la naturaleza de la realidad, lo divino y el alma humana. Los gnósticos creen que Jesús es un ser divino que desciende al mundo material para llevar el conocimiento perdido del reino divino a la humanidad. Sirve como guía, ayudando al iniciado a entender su divinidad interior y, en última instancia, despertar su conciencia espiritual. Una de las características más llamativas del gnosticismo es su visión matizada y a veces progresista de la feminidad, las mujeres y lo divino femenino. Mientras que las enseñanzas religiosas tradicionales, particularmente dentro del judaísmo y el cristianismo primitivo, a menudo colocaban a las mujeres en roles subordinados, el gnosticismo presentaba una perspectiva más igualitaria y empoderadora sobre lo femenino, tanto en términos del papel de las mujeres como en la representación de figuras divinas femeninas. En muchos sistemas gnósticos, el concepto de lo divino femenino juega un papel central y poderoso en la estructura cosmológica. Los textos gnósticos a menudo describen una cosmología dualista donde la fuente divina o plerema, la plenitud del reino divino, está compuesta de varias emanaciones, algunas de las cuales son femeninas. El nivel más alto de estas emanaciones a menudo se asocia con Sofía, la encarnación de la sabiduría divina, quien desempeña un papel fundamental en la creación, la caída y el potencial para la salvación. Sofía, del griego para sabiduría, es una de las figuras más importantes y veneradas en la cosmología gnóstica.
A menudo se la representa como una figura femenina central dentro del reino divino. En muchas tradiciones gnósticas, Sofía se representa como la emanación más alta y exaltada del único Dios verdadero, pero también representa una caída trágica que resulta en la creación del mundo material y el encarcelamiento de las almas en cuerpos físicos. El mito de la caída de Sofía es crucial para el pensamiento gnóstico. En algunas cosmologías gnósticas, Sofía desea crear algo por sí misma sin la participación de su contraparte divina, resultando en la creación de un ser imperfecto, el demiurgo. Este ser, el demiurgo, a menudo se identifica con el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, una figura que, a diferencia de Sofía, es ignorante de los reinos espirituales superiores y atrapa a las almas humanas en el mundo material. La caída de Sofía no se ve negativamente en el pensamiento gnóstico, sino como una parte esencial del drama cósmico que finalmente conduce al potencial para la redención espiritual. A través de su caída, Sofía se convierte en un símbolo del viaje de la sabiduría, ilustrando el movimiento de la pureza y la perfección divina a la imperfección y, en última instancia, un camino hacia la salvación a través de la gnosis. Su viaje y eventual redención son metáforas para el viaje del alma humana desde la ignorancia hasta la iluminación. En textos como el Apócrifo de Juan, la narrativa de Sofía es una de transgresión, arrepentimiento y redención, y su papel como figura divina es esencial para entender la visión gnóstica de la salvación humana. A menudo se la ve como una mediadora que ayuda a los seres humanos a reconectarse con los reinos espirituales superiores y acceder a la sabiduría oculta que conduce a la gnosis. En muchas sectas y comunidades gnósticas, las mujeres no fueron relegadas a los roles subordinados que a menudo ocupaban en otros contextos religiosos o sociales de la época. El gnosticismo, especialmente en sus formas tempranas, reconocía a las mujeres como iguales espirituales a los hombres y, en algunos casos, incluso elevaba a las mujeres a posiciones de prominencia y liderazgo. Esto es marcadamente diferente de muchas otras tradiciones religiosas de la época, donde a las mujeres generalmente no se les otorgaba tal autoridad. El cristianismo gnóstico, por ejemplo, a menudo retrataba a las mujeres como discípulas, profetas e incluso como receptoras de revelaciones especiales de figuras divinas. En varios textos gnósticos, las mujeres desempeñan roles críticos en la difusión de la sabiduría espiritual y se las muestra como líderes espirituales clave por derecho propio. Estas mujeres no se veían como secundarias o subordinadas, sino que eran veneradas por su capacidad para recibir y transmitir la sabiduría divina. Una de las figuras femeninas más significativas en el gnosticismo es María Magdalena, quien ocupa un lugar de gran reverencia en muchos textos gnósticos. En los evangelios cristianos canónicos, María Magdalena se presenta como una seguidora de Jesús, pero en los textos gnósticos, su papel se eleva mucho más allá de ser una mera discípula. En textos como el Evangelio de María, se la retrata como la más iluminada y espiritualmente avanzada de los seguidores de Jesús. María es mostrada recibiendo enseñanzas secretas directamente de Jesús y, en algunas tradiciones, se la presenta como la que comprende plenamente los significados más profundos de sus mensajes. En el Evangelio de María, María Magdalena habla con autoridad y sabiduría, explicando conceptos espirituales complejos a los discípulos masculinos que se muestran incapaces de comprender sus ideas. Esto la posiciona como una líder espiritual, una que posee la clave para entender la sabiduría esotérica oculta del Cristo gnóstico. El Evangelio de María también destaca su papel como consoladora y guía para los otros discípulos, lo que contrasta fuertemente con el papel de las mujeres en el cristianismo ortodoxo. En lugar de ser vista como una pecadora caída o un personaje secundario, María Magdalena en el cristianismo gnóstico a menudo se presenta como una maestra clave y testigo de la resurrección de Cristo, demostrando su importancia dentro de la comunidad espiritual. Más allá de María Magdalena, varios otros textos gnósticos presentan figuras femeninas en roles de liderazgo. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, hay enseñanzas que enfatizan la igualdad espiritual entre hombres y mujeres. El texto discute el concepto de la unión sagrada, a menudo interpretada como la unidad de los principios masculinos y femeninos, sugiriendo que la liberación espiritual implica la reconciliación de ambos aspectos de lo divino,
tanto masculino como femenino. Además, la pista Sofía es otro texto gnóstico importante que se centra en el viaje de Sofía y su redención final. En este texto, Sofía, como encarnación de la sabiduría divina, se presenta como una figura líder que ofrece iluminación a quienes la buscan. Su presencia en estos textos refuerza la idea de que lo femenino no solo es parte de la cosmología divina, sino también un elemento esencial de la verdad espiritual y la salvación. En el pensamiento gnóstico, hay un énfasis significativo en el equilibrio entre las energías masculinas y femeninas, siendo lo femenino visto como una fuente clave de sabiduría, comprensión e intuición espiritual. Esto contrasta con las estructuras patriarcales de las religiones tradicionales que a menudo marginan lo femenino. La relación entre lo masculino y lo femenino en el gnosticismo no es jerárquica, sino simbiótica. Lo divino femenino, representado por figuras como Sofía, María Magdalena y otras mujeres espirituales, se ve como esencial para lograr la gnosis. Lo femenino representa la sabiduría, la intuición y la percepción emocional que complementan las cualidades masculinas de lógica, razón y acción. El equilibrio entre estas energías es necesario para la totalidad del individuo y la comunidad espiritual. Un sistema interdependiente de fuerzas donde tanto los aspectos femeninos como masculinos trabajan juntos para crear una experiencia espiritual completa. Esta visión enfatiza la no dualidad de la existencia, donde opuestos como la luz y la oscuridad, el hombre y la mujer, y el espíritu y la materia se integran y unifican. Pero no todos estaban listos para este conocimiento revolucionario. A medida que el cristianismo ascendió a la prominencia en el Imperio Romano, la Iglesia enfrentó una elección: abrazar el empoderamiento personal del gnosticismo o establecer una doctrina que pudiera unificar y controlar a las masas. En el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, el gnosticismo fue oficialmente declarado herejía. Sus textos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y el Evangelio de Judas, fueron etiquetados como peligrosos y eliminados de la Biblia. ¿Por qué? Porque estos textos revelaban que la salvación no proviene de la Iglesia, sino de dentro de ti. El creciente poder de la Iglesia dependía de ser el único mediador entre la humanidad y lo divino. El gnosticismo, que ofrecía acceso directo a Dios, era una amenaza que no podían permitirse permitir. Durante siglos, el Vaticano ha estado en el centro de esta supresión. Sus vastos archivos contienen secretos, textos, artefactos y conocimientos que el mundo nunca debió ver. ¿Por qué se ocultaron estos textos? Porque enseñaban que la Iglesia no era necesaria para la salvación, que lo divino podía ser accedido directamente. Esto amenazaba el poder de la Iglesia sobre los fieles y su capacidad para definir la narrativa espiritual de millones. La supresión de la sabiduría gnóstica no se trataba de proteger la fe, sino de proteger el control. Pero ahora, las grietas en este secreto mantenido durante tanto tiempo comienzan a mostrarse. Por favor, dale like y comparte este video con otros que buscan la verdad. Juntos, despertaremos a la sabiduría divina que siempre ha estado dentro de nosotros.